este programa le mostraremos nuestro recorrido por Intipucá, un municipio en el departamento de La Unión considerado símbolo de la inmigración y las remesas. Haremos un repaso sobre el éxodo de centroamericanos en las caravanas rumbo a Estados Unidos. Tendremos enlaces hasta Washington y Los Ángeles para actualizarnos sobre temas de la comunidad migratoria. Y también les tenemos una nota sobre las rutas peligrosas hacia los Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos al sur de la frontera. Cada domingo conoceremos historias del fenómeno que ha marcado la última década, la inmigración. Veremos historias, las posturas de los gobiernos y los peligros que viven los inmigrantes en su rumbo hacia los Estados Unidos. Recuerde, todos los domingos a partir de las 7 de la noche por la señal de Canal 12. Bienvenidos. Vamos a comenzar hablando del municipio de Intipucá, en el oriental departamento de La Unión. Ese lugar es una referencia de la migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos. En los últimos años, el flujo de remesas también ha permitido que la dinámica de la economía local sea diferente a otras zonas del país. Este monumento se erige en medio del municipio de Intipucá, en La Unión, lugar símbolo de la migración desde El Salvador hasta Estados Unidos. El vínculo con la nación del norte es más fuerte que en otras partes del país y su influencia es clara. La arquitectura de las viviendas es diferente a la de otros municipios circundantes, al igual que los nombres de las calles. Y por acá, a diario pasa don Julio, que vivió más de 2 décadas en Estados Unidos. Nos relata su historia y por qué regresó a donde nació. Me cortaron la residencia, me castigaron por 10 años. Así es de que al hallar la oportunidad pues, de que me dieran el perdón, yo pues viajo de nuevo, porque la vida para mí es mejor en Estados Unidos. El vicio lo mete a problemas a uno, peor en país de que no es de uno, y ir a viciar a otro país y a buscar problemas no es bueno. Aunque la historia de don Julio sea distinta, el común denominador también son las remesas. A mediados del año pasado, el dinero que enviaron los salvadoreños desde Estados Unidos principalmente pasó de $200,000 a $240,000 en un mes. Una de las motivaciones, la pandemia. Oportunidad legal pues sería mucho que mejor. Aún así estaría dispuesta a irse de forma irregular. Sí. ¿Por qué? Tal vez por un mejor futuro. Sí, tengo a mi mamá allá y unos hermanos. ¿Recoge remesas? Una vez al mes lo más. Sí, a veces los lunes es más concurrido y casi todos los días, pero sí hay personas que les envían 1,000 y algo. Sin embargo, Intipucá se perfila como un municipio sin jóvenes. ¿Por qué razón? Este pequeño empresario del sector explica. Fue en los 70, en los 80, hoy está regresando. Entonces es probable que Intipucá se vuelva un pueblo de jubilados. Aquí podemos ver a bastantes personas que se han venido ya a pasar su jubilación y vivir solamente del retiro acá. Cada año que va pasando va sucediendo más eso. Y creo que es algo que se va a ir repitiendo. Y la verdad, acá en cuanto a los jóvenes, cuesta encontrar trabajadores. Muchos jóvenes se han mal acostumbrado a solamente recibir la remesa. Con sus títulos mejor se van, pues, porque no es fácil. Entonces la mayoría por eso mejor decide irse. Este lugar continuará siendo el génesis de muchas historias de salvadoreños que se continúan contando a miles de kilómetros, informó Inmar Batres. El fenómeno de la inmigración de salvadoreños hacia otros países como por ejemplo Guatemala, México o los Estados Unidos ha sufrido diversos cambios durante los últimos años. En la siguiente nota veremos lo que ocurrió desde la guerra civil hasta las últimas cifras que se conocen sobre los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Pobreza, desigualdad,
Falta de oportunidades, violencia y reunificación familiar son las razones más comunes que explican el fenómeno de la migración en la región. Estado y grupos beligerantes de izquierda entran en conflicto en el país en 1979. Eso rápidamente lo convierten en una nación convulsa con problemas que obliga a miles de salvadoreños a migrar hacia Estados Unidos. 29 años después de terminada la guerra, se estima que actualmente son más de 2.300.000 los salvadoreños que residen solo en los Estados Unidos, aunque hay otras naciones destino, como por ejemplo México, Canadá, España e Italia. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Unión es el departamento con el más alto porcentaje de personas en todo el país que reciben remesas del exterior, particularmente de Estados Unidos, mientras que Chalatenango, ubicado en el norte de El Salvador, esta es la zona con un alto porcentaje de población con intenciones de emigrar. Pero la inmigración ilegal supone un calvario para quienes emprenden este peligroso viaje. Se estima que durante el conflicto armado cerca de 500.000 compatriotas se fueron del país. La mayoría radicó en California. Pero luego de la guerra y en tiempos de paz hubo dos fenómenos que aumentaron la cifra de indocumentados salvadoreños: el huracán Mitch, que provocó más de 200 muertes, y los terremotos del 2001. Estas emergencias llevaron a permitir una vía de legalización en el país del norte con el TPS, estatus de protección temporal, beneficiando a 190.000 personas. En los últimos años se presume que alrededor de unas 145.000 personas emigran de manera indocumentada desde El Salvador cada año. Y aunque, con los peligros que supone y sumado a la pandemia, muchos deciden correr suerte y exponerse. Los peligros de la ruta del migrante se han incrementado y pese a los riesgos continúan partiendo en busca del llamado sueño americano. Secuestros, violaciones, extorsiones, sin contar el riesgo a infectarse de COVID-19 o morir en el desierto, son tan solo uno de los riesgos de la ruta del migrante. Durante todo el tránsito, las personas migrantes pueden enfrentar riesgos tanto de origen natural como social, incluyendo ser víctimas de delitos. Regularmente enfrentan las poblaciones migrantes primer grupo de los vinculados a las personas de trata de personas, ¿verdad?, conocidas como traficantes o coyotes en algunos casos, que durante el recorrido son víctimas de extorsión, de asalto, de violaciones sexuales o de vejámenes. Eso es lo que regularmente nos han reportado en algunos casos durante entrevistas en casas del migrante, donde son al menos esos algunos de los delitos que sufren los migrantes en su tránsito. Entre 1.500 kilómetros o más de 3.000 deben recorrer los migrantes para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Dependiendo la ruta que se utilice, la travesía por México inicia generalmente en Tapachula, en Chiapas, a menos de 10 kilómetros de Guatemala. Sin embargo, al emprender el viaje, hay estados en México catalogados como los de mayor riesgo, siendo Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco, Coahuila, Guanajuato y Veracruz. Varios migrantes han sido secuestrados y terminan implorando ayuda a sus familiares. Este es el caso de este ciudadano hondureño que fue capturado y posteriormente liberado luego del pago de $5,000. ¿Cómo te llamas? América Wilfredo Gómez Martínez. ¿De dónde vienes? De Honduras. Ok, ¿quién te espera en Estados Unidos? Un amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Federico Pinto. Ok, pues dile a tu amigo Federico Pinto que se apure a juntar dinero porque aquí está secuestrado, papá. Te agarró el cártel Nueva Generación y si tú no pagas aquí te va a dar tu puta madre. Vieja, le voy a hablar. Pues dile, ¿cómo se llama tu esposa? Reina Maribel Aguilar. ¿Dónde se encuentra ella? En Honduras. Ok, pues entonces le vamos a avisar a tu esposa para que trate de contactar al que está en Estados Unidos para que pague tu liberación, ¿entendido? Los coyotes están utilizando una serie de artimañas para engañar a migrantes. Porque hoy quien está en la ruta migratoria y que se aprovecha seriamente de los migrantes son las estructuras criminales de alto nivel de la sociedad civil, el narcotráfico, el crimen organizado,
por ejemplo. Y hemos esto constatado desde las masacres, desde la masacre de Tamaulipas de 2010, ¿no? Los 72 y las masacres, las últimas masacres que hemos tenido. Entonces realmente a esas estructuras criminales están compitiendo los migrantes en la ruta migratoria, y es por eso que pedimos a los estados que creen rutas migratorias para que las personas puedan migrar seguras y que se respeten los derechos humanos de las personas. El peligro es latente y no solo queda en México, pues al cruzar el río Bravo o llegar al desierto en Texas, las altas temperaturas se convierten en otro obstáculo que incluso podría ocasionar la muerte. Un total de 248 restos de inmigrantes fueron encontrados a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México durante el año 2020, la cifra más baja en más de 2 décadas. Esto de acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Más del 60% de estas muertes se registraron en la frontera con Texas. Los sectores donde más fallecimientos se han reportado han sido el sector del Valle del Río Grande, en el extremo sur de Texas, y donde también se han registrado 57 muertos. También contarles que en el vecino Laredo se notificaron 54. El sector del río reportó a su vez 34. En Big Bend y El Paso se habla de 15 y 10 fallecidos respectivamente. Esto durante el año 2020, y también se ha conocido que Aduana ha reportado un aumento en el número de rescates de migrantes a lo largo de la frontera con México, registrando un total de 5.221 rescates, una cifra mayor a los 4.920 reportados en 2019. Y el fenómeno de la migración, a este fenómeno se ha sumado una nueva modalidad de buscar llegar a los Estados Unidos. Hablamos del éxodo masivo de cientos de centroamericanos en las llamadas caravanas de inmigrantes. Hombres, mujeres embarazadas y niños formaron estos grupos, quienes, desesperados por las condiciones de pobreza y violencia, emprendieron este peligroso viaje, las caravanas. El primero de ellos fue iniciado por unos 1,000 hondureños el 13 de octubre del 2018. Se unieron también salvadoreños y guatemaltecos. Le siguió una segunda caravana de casi 1,000 hondureños que partió de Esquipulas, Guatemala, el 21 de octubre, siempre de 2018, y otras 3 caravanas conformadas por salvadoreños que partieron los días posteriores. En total fueron 6 caravanas con un importante número de personas, pero ninguna pudo cambiar el enfoque fronterizo de la administración Donald Trump en Estados Unidos. Estos movimientos masivos de personas provocaron muertos, exponer a los menores de edad a duras caminatas, sumado al clima, la falta de comida y el cansancio. Además, no solamente en Estados Unidos les esperaba la patrulla fronteriza. En los países del Triángulo Norte se redobló la seguridad. Ya en 2020, con la pandemia del COVID-19 a cuestas, el temor de un aumento de casos endureció los controles en El Salvador y Guatemala, país donde se registró un enfrentamiento. Ahora en 2021 suenan voces que advierten de nuevos grupos que estarían pensando salir y emprender este recorrido que le cambió el rostro a la inmigración. Y la pandemia del COVID-19 se suma a los peligros en la frontera. Esta semana el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que la variante Delta del coronavirus y el aumento de casos fueron los factores que complicaron la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos, la cual se encuentra cerrada para viajes no esenciales desde que inició la pandemia en 2020. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que las fronteras de Estados Unidos con Canadá y también su frontera con México van a seguir cerradas para viajes no esenciales hasta el 21 de agosto. El Departamento de Seguridad Nacional de ese país explicó que evalúa con Canadá y con México las condiciones bajo las cuales pueden ser suavizadas esas restricciones de forma segura y sostenible. Una de las medidas que evalúa el gobierno de Joe Biden es seguir el ejemplo de su par, Justin Trudeau, y exigir a los turistas que estén completamente vacunados. En este programa especial queremos darle la bienvenida al periodista de La Voz de América, Gonzalo Abarca. Con él hablaremos de lo que se espera de los temas de la comunidad inmigratoria y, por supuesto, de la política. Gonzalo, buenas noches. Qué gusto que nos acompañes. El placer de La Voz de América estar contigo, Roxana.
Gonzalo, la inmigración sigue siendo un tema vigente en la política de Estados Unidos, ¿no? Totalmente, y es un tema que divide aquí a los estadounidenses, muchos a favor, otros en contra, pero es un tema que sigue vigente, sigue afectando, y no solamente eso, sino que muchos aseguran que va a ser vital, fíjate, para incluso las próximas elecciones en Estados Unidos. De hecho, muchos hablan que la administración Biden se ha enfocado más en la política migratoria que incluso en la política internacional, política exterior. ¿Sería así, Gonzalo? Muchos, tienes toda la razón, muchos lo aseguran. El presidente Biden en realidad tiene 3 columnas sobre las cuales su agenda política, digamos, tiene que mantenerse para seguir dominando tanto obviamente en el Poder Ejecutivo, pero también para poder llegar y continuar 4 años más en el poder en las próximas elecciones. Dos de esas columnas, lo que es la parte económica y la parte de salubridad pública, el tema de la vacuna, va viento en popa y a toda vela, aunque la vacuna no, muchas veces tiene ciertos bajonazos ahí, pero el que sí verdaderamente está fallando, lo que dicen las personas aquí en Estados Unidos, es el tema de inmigración. Muchos acusan al presidente, Roxana, de no enfrentar el tema de inmigración adecuadamente, de no enviar un mensaje adecuado, de no mantener los canales correspondientes con una comunidad que está deseosa de hablar con él y también de escuchar propuestas, pero propuestas verdaderamente factibles, no propuestas al aire. Así es que es un tema que, si se quiere, es líquido porque se le escapa de entre los dedos de las manos. Precisamente, Gonzalo, en referencia a lo que tú justamente decías con las recientes visitas, por ejemplo, a la región de la vicepresidenta Kamala Harris, ¿ha habido un avance? ¿Ha habido alguna luz? ¿Realmente ha sido fructífero? ¿Estos viajes han funcionado? En realidad, lo que sucede con estos viajes, vamos a empezar. Para los latinoamericanos es un poco difícil comprender que en Estados Unidos, a estas alturas, exista un grupo de personas que se aboquen a estudiar la crisis de la inmigración. Es decir, es un problema que ha estado por décadas y ahora Estados Unidos está abocado a estudiar el problema, el origen de la migración masiva de los países, de las personas del Triángulo Norte. Número 1. Número 2, la presidenta Kamala Harris haciendo todo lo posible para entender una región. Ella no tiene experiencia en el tema de inmigración per se en el Triángulo Norte, pero tiene que entender precisamente lo que sucede en una región con características muy peculiares, con una historia muy singular. Y es precisamente en donde la vicepresidenta, muchos aseguran que no está haciendo una labor adecuada, porque es cierto, el tema central viene de esta inmigración, viene por dos situaciones. Es un tema de corrupción, un tema económico, pero también está el tema que se le agrega del cambio climático que afecta a estas personas. Es en este sentido que la vicepresidenta, cuando se sienta a hablar con las personas, se está enfocando, dicen los analistas, básicamente en el tema de la corrupción y el tema del medio ambiente, pero también tiene que entender las características de la región y es algo que a ella se le está escapando, aseguran, no está viendo adecuadamente. Muchos presidentes de la región se sienten incluso frustrados y fíjate qué interesante, un poco humillados de que Estados Unidos venga a imponerle criterios cuando precisamente son ellos quienes tienen que decirle a Estados Unidos cómo solucionar el problema. Pero Estados Unidos en este momento está viendo con cierta distancia a los países de Centroamérica por el tema de la corrupción. Ellos piensan que, y es cierto, muchas veces se da, el tema de la corrupción es un tema rampante en todo Centroamérica, lo cual no es cierto. Ellos piensan que el tema de la corrupción está prácticamente permeando todas las esferas del poder. Ciertamente lo está, pero no es completamente permeable. Es decir, hay mucho elemento interesante que Estados Unidos, en vez de tratar de imponer una política, dicen los analistas, hacia Centroamérica, debe ser todo lo contrario. Debe escuchar las necesidades de los centroamericanos, tener una comisión de Centroamérica que vaya a hablar con el
con la vicepresidenta y con el presidente de Estados Unidos, pero que sean ellos los que expongan el plan, no Estados Unidos llevando un plan hacia la región. Fíjate qué interesante, Roxana. Sí, muy interesante, y además tiene, Gonzalo, muchas aristas. El fenómeno de la migración, se le suman otras situaciones, como por ejemplo el cambio climático. Recordemos los TPS que han obtenido los salvadoreños. Estamos hablando de los terremotos del 2001, del huracán Mitch, y bueno, también los hondureños con estas últimas tormentas, ¿no? Efectivamente, recordemos que Centroamérica sigue siendo una región muy golpeada por el cambio climático, las inundaciones, bueno, los huracanes, las inundaciones. Muchas de las familias centroamericanas dependen del monocultivo, ya sea del café o de otros cultivos. Una vez que estos campos o estas regiones queden devastadas por el efecto climático, no tienen opción. Son personas que sola y absolutamente se dedican a una actividad y es un monocultivo. No tienen otras opciones. ¿Qué les queda? Obviamente emigrar. Sí. Y ese es el tema en donde Estados Unidos también debe enfrentar. Ahora, es un tema un poco difícil. Nadie puede controlar el tema. Podemos hacer algo para tratar de mantenerlo, pero nadie puede controlar el clima en regiones como las de Centroamérica, que están totalmente expuestas. Bueno, tú estás en El Salvador, tú sabes muy bien cuál es la situación que se vive en estos momentos en otros países. Bueno, y ya para ir finalizando, otra mala noticia, además del panorama que nos mostrabas, Gonzalo, en cuanto a una propuesta de reforma migratoria integral. Bueno, recientemente también conocimos de la negativa para las nuevas inscripciones del DACA en algunos estados. A ver si nos cuentas más. Efectivamente, recordemos que este programa de la acción diferida, esas son personas que vinieron a Estados Unidos no por mutua decisión, es decir, sus padres los trajeron siendo niños. Muchos de ellos solamente conocen, el único país que conocen es Estados Unidos. Llegaron aquí cuando tenían 3 años, Roxana, por favor, o cuando tenían 10 años, si acaso, imagínate, no hablan, les cuesta en muchos casos hablar el español, ellos hablan el inglés, están totalmente integrados a Estados Unidos, pero lo mejor de todo, ellos son profesionales. Estos no son personas que andan en las sombras, ellos están estudiando, son ingenieros, abogados, médicos, periodistas, arquitectos, son diseñadores de video, son personas que tienen el mundo en sus manos en este momento. Para ellos, precisamente, una corte federal dijo que prácticamente es ilegal, se tomaron acciones ilegales en el sentido para ellos, y lo que se está haciendo en este momento no los van a deportar. Sin embargo, están pidiendo un poco más de acción, no es una acción inmediata, lamentablemente es algo que los está afectando. Afortunadamente no es una acción inmediata para ellos. Sin embargo, el Departamento de Justicia del gobierno del presidente Joe Biden asegurando que va a apelar esta decisión, porque al menos el gobierno de Joe Biden está completamente comprometido con estas personas, con estos soñadores, con las personas de DACA, que necesitan de esa ley que se apruebe, que los haga ciudadanos, no residentes, Roxana, ciudadanos de Estados Unidos que han vivido aquí toda su vida, pero son personas invisibles, no tienen seguridad social, no tienen cédula de identidad, la tienen, pero es todo así un poco todo está en nebulosa, no son personas a derecho, y ellos quieren que precisamente se llegue a un acuerdo, se llegue a una concesión y se llegue a algo definitivo. Esto se va a ver en los próximos meses en los tribunales, en donde el gobierno de Joe Biden, a través del Departamento de Justicia, va a apelar la decisión de este juez para que estas personas de DACA, sus beneficiarios, puedan precisamente entrar por la puerta grande, obtener ya su ciudadanía e integrarse completamente a la sociedad civil de Estados Unidos, Roxana. Claro, y es que son americanos, ¿no? Desde pequeños. Claro, lo son. Han estado viviendo toda su vida acá, no conocen otro país. Este es su país. Hablan solamente en muchos casos el inglés. Así es que, imagínate, es como decirles, regresen a tu país, regresa a Honduras, El Salvador. No conocen a nadie. No sabrían ni por dónde, no sabrían, no podrían empezar. Esa es la gran frustración que tienen ellos, y en ese sentido el gobierno de Joe Biden les da todo el apoyo. Pero bueno, recordemos que Estados Unidos es un país de 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y es precisamente, hay que respetar la decisión que ha tomado precisamente el poder judicial, en el sentido de que según el poder judicial, la acción DACA ha sido ilegal en muchos aspectos, se ha suspendido, y ahora viene la apelación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Roxana. Muchas gracias, Gonzalo, por todo lo que nos has aportado en este enlace. Espero te encuentres muy bien hasta los Estados Unidos. Gracias, feliz noche.
Siempre un placer estar contigo, Roxana, y espero verte más a menudo. Ahora vamos a trasladar nuestra señal, siempre en los Estados Unidos, pero ahora hasta Los Ángeles, California, donde se reporta una importante comunidad de salvadoreños y nuestro colega, un enviado especial, Ernesto Cornejo, le ha estado dando cobertura a este fenómeno de la inmigración ilegal y, por cierto, nos va a estar acompañando para compartir todos sus hallazgos en este programa. Ernesto, buenas noches, qué gusto saludarte. Así es, Roxana, saludos desde la ciudad de Los Ángeles, California. En efecto, sin duda alguna, el 2020 fue algo impactante para los Estados Unidos, principalmente hablándolo en tema de COVID-19. Y es que California fue uno de los principales estados que se vio seriamente afectados desde el inicio de esta pandemia. También, justamente como ya lo mencionabas, nos encontramos a plena luz del día. Hoy, justamente en este estado, está oscureciendo bastante tarde. Es por eso la luz que todavía ustedes logran ver en sus pantallas. Vamos a estar abordando temas importantes desde acá, desde los Estados Unidos. Uno de ellos es el tema migratorio, cómo muchos centroamericanos y también latinoamericanos se han visto seriamente afectados luego de que ya se ha decretado un estado de emergencia en todo el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19. A inicios, justamente acá se vio seriamente afectados comercio, turismo y principalmente las fuentes de ingresos para los centroamericanos se vio seriamente afectados. Pero les he preparado un reportaje de cómo ya luego de 15 meses desde que inició esta pandemia, ya poco a poco se está haciendo la reapertura, principalmente acá en California. Veamos más detalles en la siguiente nota. California, el primer estado en Estados Unidos en implementar un cierre preventivo por el COVID-19, ahora está dejando atrás esta página. Por ejemplo, la vida en el condado de Los Ángeles se acerca mucho más a la normalidad. La economía reabrió por completo por primera vez después de 15 meses. El turismo es uno de ellos. Por ejemplo, en Santa Mónica, la ciudad costera al este del centro de Los Ángeles, poco a poco vuelve a la normalidad. Hay quienes están conscientes que esta situación puede cambiar tras las nuevas variantes que han surgido del COVID-19. Yo pienso que es muy importante las vacunas para todas las personas porque es como tú sabes que todo es emocional, entonces uno se siente más seguro con los dos vacunas. Entonces yo le ruego a las personas pues de que si algunas quieren hacer ese proceso que lo hagan porque la mera verdad es necesario. Las autoridades sanitarias insisten que las vacunas son el escudo que limitará la propagación del virus. Si bien es cierto, ya en Los Ángeles no hay centros de vacunación masivas, las campañas continúan a nivel comunitario, incluso llevando las vacunas de puerta en puerta, en sectores con mayor necesidad. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. De acuerdo a las autoridades de salud, diariamente se están registrando más de 2.500 casos de COVID-19 solo acá en el condado de Los Ángeles. Ellos han también dado una alerta que si esta situación llega a continuar en las próximas semanas, se van a ver seriamente afectados. ¿Esto por qué? Porque se tomarán medidas como los cierres nuevamente de algunos lugares donde tenían mayormente las aglomeraciones. Recordarles también que en días anteriores ya se ha anunciado que el uso obligatorio de mascarillas justamente acá en Los Ángeles, en lugares cerrados, es importante para evitar los contagios. De acuerdo a la CDC, son aproximadamente el 85% de los casos nuevos de COVID-19 pertenecen a la variante Delta. Pero esta situación también ha venido a repercutir principalmente a la comunidad latina. Estamos hablando de los centroamericanos, donde muchos de ellos pues también se han visto en su economía seriamente afectados. Pero hay esperanza. Esto porque al hablar del TPS, muchos todavía guardan esa esperanza de que el gobierno de Joe Biden pueda darles una nueva prórroga. Entre ellos ya han reaccionado diferentes autoridades de países centroamericanos, como el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, donde ha sostenido un importante conversatorio con la comunidad latina acá en Los Ángeles,
para ver de qué manera se pueden abordar estos temas y tener una pronta respuesta. Recordarles que ya en octubre justamente de este año se vence el plazo que se ha dado principalmente para los salvadoreños. Pero veamos más detalles en la siguiente nota. El estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, es un beneficio migratorio temporal que estableció el gobierno de los Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a su país de origen de forma segura. La mayoría de beneficiarios provienen de El Salvador, seguido de Haití, Honduras, Nepal y Nicaragua. Los gobiernos de estos países ven con mucha esperanza que la nueva administración de John Biden logre concretizar algunos beneficios, tal como lo expresó recientemente el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en un conversatorio con representantes de su país en Los Ángeles, California. Se han escuchado versiones, se han escuchado propuestas, iniciativas sobre algunas ideas de la administración de otorgar un estatus permanente, tanto a los tepecianos como a los Dreamers, a los que están dentro del programa de DACA. Hemos visto también la posibilidad de una amnistía para algunos sectores. En fin, estamos atentos. Nuestra embajada en Washington, así como los distintos consulados que tienen acceso a los congresistas en los diferentes estados, están pendientes, están atentos. En las últimas semanas, el Departamento de Seguridad anunció nuevas prórrogas. Los centroamericanos esperan que la administración Biden al menos extienda el plazo que vence en octubre de este año. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Como ya mirábamos, amigos televidentes, es la postura de las autoridades de El Salvador en cuanto al tema del TPS. Solo justamente acá en Los Ángeles hay más de 2,000 salvadoreños quienes se han venido a radicar principalmente a este lugar. Roxana, es la información que les tenemos hasta esta hora. Por supuesto, les vamos a estar ampliando en nuestras próximas emisiones, también a través de las diferentes secciones, todos los pormenores de lo que está sucediendo acá en los Estados Unidos. Ernesto, y qué gusto verte. Muchísimas gracias por esta información. El reto que plantea la frontera entre Estados Unidos y México continúa siendo el centro del debate político en Washington, como ya lo hablábamos, especialmente cuando surgen críticas sobre el manejo de la inmigración ilegal, y el mismo presidente Joe Biden en su momento definió como crisis la situación en la frontera entre México y Estados Unidos. Sigue adelante la crisis inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos, en particular las de los menores no acompañados. Tanto que también el presidente Joe Biden utilizó esta palabra para definir el reto, mientras mencionaba el techo máximo de refugiados anual admitidos en el país, de 15,000, que reflejaría el mismo número aprobado durante la presidencia Trump. Vamos a aumentar el número. El problema era que el SAR de los refugiados estaba trabajando en la crisis que llegó en la frontera con los menores. No podíamos hacer dos cosas a la vez y ahora vamos a aumentar los números. Con 22,000 menores ya ingresados, según las estadísticas, el gabinete de Biden hasta ahora no había definido la situación como una crisis y la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró este lunes que el presidente no cree que sea una crisis. Esto cuando más de 170,000 migrantes fueron detenidos por el Servicio de Aduanas y Fronteras en marzo, un récord en los últimos 15 años que animó a los republicanos en Washington, quienes criticaron duramente a la administración demócrata. En la búsqueda para bajar el tono intervino incluso el expresidente de Estados Unidos, George Bush Jr. Quiero decirle al Congreso, por favor, dejen de lado toda la retórica dura sobre la inmigración. Por favor, deje de lado el tratar de ganar puntos políticos a ambos lados. Espero poder ayudar a establecer un tono más respetuoso sobre el inmigrante, lo que puede conducir a una reforma del sistema. Reformas de inmigración que por ahora en el Capitolio parecen un objetivo aún lejos de ser logrado. La vocera de la Casa Blanca, Psaki, habló sobre el límite de refugiados y fue muy clara al explicar que el techo actual no es lo máximo y que una vez alcanzado se podrá aumentar si fuera necesario. Además, dijo que para el 15 de mayo se hará un anuncio sobre el máximo número efectivo de ingresos. Ahora, indicó la secretaria de prensa, Estados Unidos es un país que da la bienvenida a los refugiados. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Casi 2.000 migrantes han sido repatriados a El Salvador desde Estados Unidos y México en lo que va del 2021. Tenemos las imágenes del Centro de Atención al Migrante, en donde se censa y se brinda atención inmediata a los migrantes retornados. La Dirección General de Migración y Extranjería es la institución gubernamental que recibe a las personas retornadas y gestiona su proceso de reingreso al país. Luego de su llegada son trasladados al Centro de Atención al Migrante, donde reciben atención médica, alimentos, artículos de primera necesidad y pueden llamar a sus parientes de forma gratuita. Nosotros le hemos dado esa sensibilidad humana que debemos de tener para con nuestros compatriotas. Pero el funcionamiento del centro ha sido un trabajo de equipo. La Organización Internacional para las Migraciones destinó en él $1.2 millones con apoyo de USAID en El Salvador, una inversión en la sede y en asistencia técnica. Asesoramiento sobre cómo debe de ordenarse un proceso de recepción, no solamente es recibir a la persona y ya, y tomarle datos y ya, no es saber qué tipo de necesidades tiene, nomás llega. Dentro del centro hay ventanillas de diferentes instituciones que dan atención a quienes retornan. Aunque no hay un registro de la cantidad exacta de salvadoreños que han emigrado en los últimos años hacia Estados Unidos, unas 4 caravanas migrantes fueron asistidas por OIM desde 2018. El director de Migración asegura que el trabajo articulado del gobierno ha tenido un impacto positivo. El día de ahora, en 2 años de gobierno, no hemos tenido ni una sola caravana. La OIM asegura que este proceso de recepción de personas retornadas en El Salvador se ha convertido en un modelo para la región. Y un modelo precisamente porque muestra la articulación de más de 11 instituciones nacionales trabajando de manera coordinada en el lugar. En el centro también se ofrece información de programas de reinserción laboral y asistencia especializada a niñas, niños y adolescentes. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Ya se lo mencionábamos, son casi 2.000 los salvadoreños que han regresado procedentes de los Estados Unidos en lo que va de este 2021. Y a continuación veremos un programa que da atención psicológica a quienes retornan. Regresan a su país de origen, pero su reincorporación a casa no es tan fácil. Así lo cuenta Salvador Carrillo, un salvadoreño que retornó al país al ser deportado tras vivir 20 años en Estados Unidos. Las personas que regresamos nos encontramos en un contexto cultural diferente. Esto, según Salvador, es un choque cultural que requiere de apoyo emocional y él sabe cómo hacerlo. Desde hace 5 años, él ofrece primeros auxilios psicológicos a otros migrantes retornados gracias a un programa del Instituto Salvadoreño del Migrante llamado De Deportado a Deportado. Entiendo muy bien el drama a los que están sujetos nuestros compatriotas que regresan. Regresan y que no tienen familia, no tienen casa, y se encuentran a un país muy diferente como el que dejaron. A volver a hacer sus cosas acá, porque cuando uno se va, uno vende todo para poder seguir, ¿verdad? Entonces, cuando regresa tiene que volver a empezar de cero. Con el programa, 9 personas han sido entrenadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja para dar atención psicológica. El método incluye la escucha activa y otras técnicas de apoyo emocional. Tanto el programa como el Instituto Salvadoreño del Migrante se sostienen con fondos de proyectos de cooperación. El director del centro asegura que este modelo de apoyo ha tenido un impacto positivo. Solo un deportado conoce el drama humano de otro deportado. Un promedio de 6 familias de migrantes retornados se acercan cada día al INSAMI buscando apoyo. En este centro encuentran atención psicológica, consultas médicas, un centro lúdico para niños y programas de emprendimiento, entre otros. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y luego de ser retornados de los Estados Unidos, un grupo de mujeres en una playa de la Libertad han encontrado una nueva oportunidad para superarse y no pensar en emprender nuevamente el peligroso viaje. Así que estamos emprendiendo esto para no pensar ya más ir para allá. Olga Martínez ya no quiere pensar en el viaje que marcó su vida. Pues una aventura completamente. Uno arriesgando su vida con animales, serpientes, pasando el río, durmiendo en unas cuevas en el desierto. Vía terrestre y de forma ilegal emigró a Estados Unidos. Caminamos bastante en el desierto, día y noche. Sí, y aguantar mucho frío, estaba muy helado. En ese entonces, en noviembre, cuando iba, estaba bien helado. Esta mujer dejó el país por motivos económicos y sin la posibilidad de encontrar un trabajo. En Estados Unidos vivió en Sacramento, California durante 4 años, trabajando en hoteles y restaurantes. De ahí decidimos regresar por voluntad propia
al país, habíamos dejado nuestra hija de 7 años. Bueno, la encontré de 7 años, la dejé más chiquita y ese fue un motivo por el cual yo me regresé, porque siempre uno pensando que ellos le van a perder el amor a uno. Tras su regreso al país, trabajó en el sector turismo en la playa El Tunco, pero desde hace 5 semanas, para Olga se abrió una nueva oportunidad en su vida. Pues lijar, glasear, poner fibra, hemos llegado a unir tablas, a hacer reparaciones de hoyos desde pequeños hasta grandes. Un programa de Cancillería permitió que un taller de reparación de tablas de surf se convirtiera en la nueva pasión y visión empresarial para 11 mujeres que emigraron a Estados Unidos, pero que luego retornaron a sus comunidades en la zona costera del país. Esto requiere tiempo para enseñarle los conocimientos, ¿verdad? Pero lo interesante es las ganas que ellas le están poniendo al proyecto. Yo las veo bastante interesadas y poder impartir este tipo de capacitaciones a grupos de personas, especialmente mujeres, pues que buscan el sueño americano, ¿verdad? Y al final pues es un riesgo hasta poder perder la vida, ¿verdad? Y pueden encontrar un futuro prometedor aquí en el país. Esto fue algo que en sí me emociona, en parte lo disfruto. ¿Por qué? Porque es algo no muy común en mujeres, somos las primeras mujeres que vamos a aprender este oficio. El taller incluye la capacitación para aprender el oficio de la reparación de tablas de surf y luego una formación empresarial para iniciar su propio negocio, aprovechando el auge del surf en las playas salvadoreñas. Porque igual nos van a dar un capital semilla, que es lo que cuesta aquí, buscar un préstamo, a los bancos nomás nos comen y pues ellos nos van a dar el capital semilla, nos están dando la ayuda enseñarnos a hacer esto. Entonces se les va a hacer la entrega de este capital semilla en especie que va a estar justificado en este modelo de negocio y obviamente va a ser va a girar en torno a las herramientas de trabajo que ellas van a necesitar y sumado a eso, a las herramientas de trabajo también el capital semilla les va a permitir adquirir otros accesorios para el deporte, para turistas nacionales e internacionales para que ellas puedan comercializar. El proyecto de desarrollo económico para mujeres retornadas se denomina Transformando Vidas, en busca de un impacto social, económico y laboral para estas mujeres, que ahora sueñan con dar el siguiente paso. Pues como grupo pensamos en grande, no pensamos en un negocio pequeño, sino grande, que se unan más mujeres a esto, ya que existen muchas madres solteras con sus hijos, que pues la verdad es bastante duro. Y pues tenemos que demostrar, como grupo, tenemos que demostrar que podemos salir adelante mujeres solteras, casadas, como sea. La cosa es tener un sueño, un propósito, para tener algo grande. Ahora Olga ya no piensa más en migrar a suelo estadounidense. Quiere posicionarse y convertirse en una empresaria salvadoreña. No, claro que no. No es un viaje que uno lo recomienda. Pues son muchos peligros. Imágenes y reporte de Néstor Hernández. Y la Embajada de los Estados Unidos acá en el país mantiene programas que incentivan y apoyan el crecimiento económico. Y es que sabemos que uno de los factores de la inmigración es la falta de oportunidades. Liderado por la encargada de negocios de la Embajada, Jean Mains, se han logrado acercamientos con emprendedores quienes son apoyados para enfrentar los retos de la pandemia. En cifras, más de 3.500 emprendedores forman parte de la red de estas personas que trabajan y que ha sido creada por Estados Unidos. En ella se capacitan y apoyan mutuamente. El fenómeno de la migración ha tenido sus picos o momentos en los que ha aumentado dramáticamente en las cifras. En el caso de los nicaragüenses, la cantidad de personas que buscan salir de su país se incrementó. El éxodo de nicaragüenses se repitió con números históricos en el año 2018 durante el estallido social. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 100.000 salieron del país y sus principales destinos fueron Costa Rica y Estados Unidos, tal como ocurrió en la década de los 80. De manera individual y masiva, ha continuado la migración de nicaragüenses durante los años 2019, 2020 y continúa en el 2021.
Nicaragua históricamente ha sido un estado que expulsa a su población por razones económicas, por razones sociales. Ahora, en los últimos 3 años, lo expulsa por la persecución, por razones políticas. Pero con la pandemia del COVID-19 se experimentó un fenómeno. Nicaragüenses que estaban principalmente en Panamá regresaron al país al quedarse sin empleo. En menor proporción lo hicieron quienes estaban en Costa Rica, como el caso de Samantha Girón, quien se había exiliado a recibir amenazas de muerte por sumarse a la lucha cívica, pero logró bachillerarse en el vecino país del sur. Regresé primero por la situación de COVID en Costa Rica. Es difícil estar solo, siendo joven, estar en cierto modo irregular con un proceso de refugio que no está resuelto, estás como en un limbo jurídico en muchas cosas. Aparte de eso, vivir discriminación, xenofobia, igual te cuesta conseguir empleo. Aunque la pandemia sigue cobrando vidas, eso no detiene a los nicaragüenses agobiados por la situación del país y se aventuran a buscar el sueño americano. En abril del 2021, estas imágenes le daban la vuelta al mundo. Un menor de 10 años abandonado en el desierto de Texas, pidiendo auxilio a un oficial. Wilton Gutiérrez resultó ser nicaragüense y su progenitor estaba en manos de secuestradores. Irónicamente, huía de su país a recibir maltrato intrafamiliar. La historia tuvo un final feliz, porque ya están juntos en Estados Unidos, después de tanta angustia. La situación de los migrantes también ocupan los principales titulares del único diario de circulación nacional. 7 mujeres que han sido asesinadas en busca de un sueño que fue truncado para siempre. No solo mujeres, o sea, lamentablemente esta travesía tenés que pasar por muchas zonas de delincuencia, de narcotráfico, sobre todo en el área de México. Wilder Martínez, originario de Huihuilí, junto a 8 personas se aventuró en busca del sueño americano, pero se convirtió en una de las víctimas inocentes que murió durante un enfrentamiento en territorio mexicano entre narcotraficantes y policías que dejó 14 fallecidos. Su familia intenta repatriarlo. Esta semana el migrante nicaragüense Javier Rodríguez Silva, de 39 años, murió asfixiado en un tráiler en México, cuando se disponía a llegar a Estados Unidos. De manera que hay pinoleros sumándose a las caravanas de migrantes centroamericanas. La migración masiva que se está dando en este momento, claro que está agravando más la situación y ya vemos los buses, nosotros tenemos contacto con las mismas familias o conocidos de las personas del lado norte, lamentablemente son las que tienen que salir más rápido porque son las más afectadas, entonces hemos trabajado con gente de Jinotega, Matagalpa, Estelí, y es de donde vienen las caravanas o los buses saliendo en este momento. Funcionarios de Migración y Extranjería informaron esta semana que del 19 al 25 de junio del año 2021 hubo un total de 29.642 entradas y salidas por puestos fronterizos de nicaragüenses y extranjeros. Además, 35.204 servicios brindados, 3.136 pasaportes a nicaragüenses y se tramitaron 8.026 visas a menores. Acción 10 pudo constatar a la población acudiendo para esos trámites. Esta cantidad de vehículos en las afueras del Ministerio de Salud deja en evidencia cómo acude la población para realizarse pruebas de COVID-19 y así poder salir del país. La fuga de mano de obra calificada y jóvenes con altos niveles académicos tiene un impacto en la economía, asegura Michael Marenco, exfuncionario del Banco Central. Si un país, por supuesto, se va convirtiendo o desarrollando ese modelo de exportador de personas, entonces eventualmente es un país que está destinado o que no está destinado a poder despegar, a poder tener un despegue. Entonces, más bien a percibir flujos de remesas y solamente mantenerse. Samantha Girón ahora tiene 21 años y cursa la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales después de sufrir persecución. No pienso irme del país, o sea, es mi decisión, es una decisión firme, pero no te voy a decir que en algún momento la idea no la tengo presente y es un recurso también que tengo a mano cuando me sienta amenazada. No es lo mismo salir en medio de una condición de estudio a salir en medio de una caravana, por ejemplo, migratoria. Entonces, esas vueltas que da la vida es lo más complejo que hoy estamos enfrentando una juventud que anhela desarrollarse, crecer en Nicaragua. El exilio también deja marcas y eso lo ha sufrido en carne propia el psicólogo Roger Martínez. Encontramos sentimientos de culpabilidad, el duelo por separación de sus seres queridos,
la tristeza propia del desarraigo súbito, frustración por no poder resumir su vida como la tenía en su lugar de origen, impotencia por no poder retornar. Previo a las elecciones, la población continúa saliendo del país y los organismos no descartan que sea aún más masiva después de las mismas. La Cámara de Diputados de Chile pidió a su gobierno otorgar asilo político a los nicaragüenses que huyen de la crisis que atraviesa Nicaragua. En Managua nosotros tratamos de contactar al embajador de Chile en nuestro país, sin embargo no obtuvimos ninguna respuesta. Este es un reporte de Willy Narváez. Y desde Costa Rica tenemos un reporte sobre la inmigración. Adelante. Hoy desde San José, Costa Rica, queremos enviarles un reporte del significado de la migración nicaragüense hacia Costa Rica. Para ello nos basamos en datos oficiales de la Dirección de Migración y Extranjería de nuestro país. Entre otras cosas, nos indican que los residentes de diferentes categorías llegan a 557.351. De estos, 367.984 son nicaragüenses. Es decir, el 66% de los residentes legales son de la hermana nación nicaragüense. Por otra parte, también los informes dan cuenta que se han rechazado durante este último año 7.724 personas que ingresaron o intentaron ingresar legalmente al país. Sin embargo, según los expertos, se debe considerar a un grupo que ingresa de manera ilegal, normalmente en temporadas de cosechas. Pero siempre se ha estimado anualmente en unas 100 a 150.000 personas. Debemos señalar que muchas de estas personas que cruzan la frontera por mecanismos y vías no oficiales y que constituyen parte de esas poblaciones no regularizadas en el país, se incorporan también a esas actividades económicas, particularmente en las empresas de la agroindustria. Hay épocas de problemática política que incrementa el éxodo de los nicaragüenses hacia Costa Rica, según los conocedores. Obviamente que en periodos de dinámicas o de coyunturas o de picos, por ejemplo, sociopolíticos, como los que ha experimentado la sociedad nicaragüense en los últimos 2-3 años, pues hemos percibido un aumento. Este es un informe que hemos generado desde San José, Costa Rica. Marielos Gutiérrez. Y bueno, a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para desalentar la inmigración ilegal, sigue aumentando el número de cruces irregulares hacia los Estados Unidos a través de la frontera sur. No llega lejos el mensaje del gobierno estadounidense de que la frontera está cerrada al paso de inmigrantes irregulares. 188.800 personas fueron detenidas el mes pasado en el intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México, según cifras de la patrulla fronteriza. Los números reflejan un aumento del 4% con relación al mes anterior y de 470% en comparación con junio de 2020. Y esto es durante un periodo de clima extremo en la frontera suroeste, calor extremo, que de otro modo reduciría la cantidad de personas que están llegando. A pesar de un leve descenso en los meses de abril y mayo, en junio la cantidad de menores no acompañados que cruzaron la frontera aumentó de 14.000 a 15.200 y las unidades familiares de 44.700 a 55.800. Las cifras oficiales no reflejan, sin embargo, la cantidad de aquellos que logran burlar el cerco de seguridad en la frontera. Inmigrantes irregulares que consiguieron internarse en el país sin ser detenidos por las autoridades fronterizas. El hondureño Noé Enamorado logró justo eso el mes pasado. Los huracanes que pasaron en noviembre destrozaron la mayor parte del país, entonces ese fue uno de los motivos por el cual andamos acá. Enamorado logró ingresar ilegalmente a Estados Unidos el día después de nuestra entrevista. La patrulla fronteriza ha estimado que el número de personas que logran escapar es aproximadamente la mitad del número de personas que en realidad están deteniendo. La patrulla fronteriza no ha respondido múltiples pedidos de información de La Voz de América con relación a estas cifras. Arnaldo Rojas, Voz de América. Este ha sido nuestro primer programa de Al Sur de la Frontera. Usted lo está viendo a través de la señal de Canal 12. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestra cita es el próximo domingo a las 7. Muchas gracias. Hasta la próxima.